Bueno, mis amados hermanos y hermanas aquí de la sexta región, nos da un gozo tan grande verles y confiamos que el Señor nos bendiga con su palabra y que nos haga sentir gozo a poder vernos de nuevo tras tanta distancia, tanto tiempo, tanta ausencia. Es un verdadero gozo verles. Lo que deseo tomar esta noche viene de Efesios, el capítulo 5, específicamente el último párrafo que tiene que ver con el matrimonio, con la fidelidad nuestra en el matrimonio. Efesios 5, versículo 21 hasta 33. Ahora, estoy en estos días en una serie de reuniones en Renca y por lo tanto voy a tener que emigrar de aquí, de este sitio, hacia la reunión en Renca. No voy a poder estar con ustedes hasta el final de la reunión. A modo de explicación, si ustedes se fijan que yo me desaparezco aquí, de aquí. Bueno, no es porque no me haya gustado estar con ustedes. Así que vamos a dar lectura primeramente al pasaje, Efesios, el capítulo 5, versículo 21 hasta 33. Mi deseo es comentar cada versículo por separado. Yo sé que va a demorar un poco de tiempo y espero no transgredir mucho en mi tiempo, pero a la vez confío que se puede extender la reunión un poco más allá de las 8 para que el hermano que me acompañe tampoco quede con tiempo quitado de su tiempo para dar un mensaje. Efesios 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora confío con la ayuda del Señor que nosotros podamos apreciar lo que es el paralelo entre nosotros en la relación con nuestras esposas, con lo que es la relación entre Cristo y la iglesia, lo cual es muy evidente a través del pasaje, pero que da mucho peso e importancia a lo que es nuestra relación en el matrimonio y da pie de por qué nosotros hemos de ser fieles y exhibir fidelidad absoluta, porque es la fidelidad que Cristo manifiesta para con la iglesia. Bueno, veamos los comentarios. Voy a leer cada versículo de nuevo y luego hacer comentarios con respecto al versículo. El 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios.
yo no sé si ustedes se han fijado, pero diferentes ediciones de la Biblia colocan este versículo 1 en conexión con el párrafo anterior. En nuestra Biblia la asocia a este párrafo sobre el matrimonio. Ahora, la verdad de la cosa es que es un nexo preciso entre las dos secciones y en realidad exhorta a una actitud mutua que es necesaria para las relaciones descritas en ambas partes. Tiene que ver con relaciones interpersonales. Y para que aquello funcione es necesario que hagamos lo que dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, miremoslo un poco más de cerca. La palabra, el imperativo someteos, el vocablo significa ponerse en fila debajo de la autoridad o someterse. Y se usaba en el sentido militar de soldados que se someten a sus superiores. La palabra tiene primordialmente la idea de rendir los derechos o voluntad propia o de subordinarse a otro. Así dice mi clave lingüística que uso con frecuencia. Es importante notar que no es una subyugación forzada o impuesta, sino una subordinación voluntaria. Y las palabras complementarias enriquecen el contexto. Es mutuo, no de un solo lado. Además, se hace en el temor de Dios, o sea, en reconocimiento sensible de su presencia con nosotros. Y sería lo contrario de ser voluntarioso, enojón o reaccionario e impulsivo contra otra persona. Podemos ver cuán práctica está la actitud en procura de la armonía en nuestras relaciones interpersonales en general. Y enfáticamente es algo imprescindible en el matrimonio. Y cada palabra es clave. Y si solo nos acordáramos que estamos en la presencia misma de Dios, no nos daríamos la licencia de responder con ira, estando en su presencia, consciente de su presencia. El versículo 22. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Literalmente dice, no dice casadas y maridos, sino dice las mujeres a sus propios varones. Y aquello abre paso al concepto de cuerpo y cabeza, establecido en la creación. Ustedes se acuerdan que en los comienzos, cuando vemos a Adán y Eva, dice, por eso el hombre dejará a su madre, su padre y su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que vemos que es algo que se plantea desde la creación. Ahora, el sometimiento ha de ser aquí en cuanto a las mujeres, en cuanto a las esposas, dice específicamente a sus propios maridos, no algún varón ajeno al pacto matrimonial. Ningún varón tiene injerencia alguna, ni derecho de intervenir y requerir requerir el sometimiento de la esposa de otro marido. Eva permitió la intervención de Satanás y terminó sometiéndose a él en lugar de conferir con su cabeza a Adán. Y vemos de nuevo aquí el recuerdo de la presencia del Señor. Incluso introduce el paralelo entre la relación de ella a su marido con nuestra relación con el Señor que se desarrolla en el siguiente versículo. Ya pasemos al versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Otra vez, los vocablos aquí son
varón y mujer. Y la palabra cabeza implica autoridad, implica liderazgo y guía. Para el marido es una tremenda responsabilidad de conducir a bien y para el bienestar y seguridad de la familia. Y enfatiza aquí el pasaje, el paralelo de Cristo como cabeza de la iglesia. Y sentimos en esa relación el cariño y ternura del cuidado implícito. Incluso enfoco sobre el concepto de la iglesia cual cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué nos implica? ¿Qué nos dice esto? Vemos aquí la creación de una nueva y sola entidad, la cabeza unida al cuerpo. Y para ilustrar mejor ese concepto, vemos un ejemplo de este mismo lenguaje en 1 Corintios 12:12. Y aquí lo tengo apuntado, dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así lee en nuestro texto. Pero el texto debería de leerse, así también es el Cristo. El Cristo. Ahí se antecede Cristo, el artículo definido. Ahora, ¿qué implica la expresión el Cristo? ¿Qué significa? Bueno, el Cristo es el conjunto, una sola entidad, compuesta de Cristo la cabeza, unida a la iglesia, su cuerpo. Así que nosotros podemos asombrarnos y regocijarnos por la unidad. No sé si corresponde que ocupe la expresión que voy a ocupar, pero aquí vemos la unidad orgánica y espiritual. Es una unidad, una sola entidad que define en los versículos que siguen. El apóstol construye sobre este hecho, pero aquí mismo agrega otra característica de la relación. Dice sencilla pero elocuentemente, y Él es su Salvador, que Cristo es el Salvador de la iglesia. Literalmente es el Salvador del cuerpo. Es protector, es sustentador. No es abusivo, ni vengativo, ni bruto, sino quien asume la responsabilidad por su seguridad y bienestar. Así que el paralelo nos recae sobre nosotros, hermanos, varones, maridos. Nosotros, maridos, hemos de ser los salvadores de nuestras esposas en lo práctico de su vida terrenal. No estoy hablando de su necesidad o que no pueda hacer mucho. No, esa no es la idea, es nuestra actitud para con ella. Hemos de velar que tenga y que no le falte ninguna cosa en ningún aspecto. Así que yo pregunto, bueno, nosotros tenemos esa actitud para con nuestras esposas. Nos vemos como Salvador. Bueno, es toda una actitud y correspondiente actividad y preocupación. Requiere que nosotros hagamos para ella lo que ella necesite y proveamos lo que ella necesite. Es nuestro deber. Ahora, en el versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Con una cabeza como Cristo, ¿cómo no va a querer someterse la iglesia? Es sorprendente que no nos sometamos mucho más. De manera paralela, si nosotros maridos fuésemos como Cristo, nobles, sacrificiales, tiernos, salvadores, ¿cómo no estarían dispuestas nuestras esposas
de someterse a nosotros, porque no sería un someterse de subyugación, sino de cobijarse en seguridad, amor y amparo. Ahora aquí es la esposa a quien se le exhorta a sujetarse. Es que el apóstol aquí está apelando a un ejercicio de fe de parte de ella. Sabemos que en la realidad práctica, a menudo ella no experimenta a su marido como tierno salvador, sino sufre sus amenazas y sufre el trato brusco o peor. Y por lo mismo ella no se siente segura ni amparada y reacciona a la defensiva. Y sin embargo aquí el Espíritu le exhorta a la esposa a este ejercicio de fe. Vamos a ver este mismo consejo de parte del apóstol Pedro en un tenor muy similar. En 1 de Pedro 3, versículos 1 y 2, él dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pasemos al versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ustedes se van a fijar, si no se han fijado ya, que por lejos la mayoría de los versículos del pasaje exhortan al marido. Y este debe ser, debe ser una voz de alerta para nosotros los maridos, porque tenemos la mayor responsabilidad y a la vez la mayor tendencia de no cumplir nuestro rol. Sencillamente el desligarse de su esposo, de su esposa, o abandonarla, o marcharse, no tiene cupo, no cabe en lo que vemos aquí como la enseñanza del Señor. No es una alternativa jamás para el marido, el marcharse. El vínculo es de por vida y el propósito es ser su salvador. La consagración de Cristo para salvar la iglesia fue hasta la muerte. Dice, se entregó a sí mismo por ella. Así que es hasta tal medida y extremo que el marido ha de extenderse para garantizar su bienestar. El ser hombre, el ser varón, hecho en la imagen y semejanza de Dios, requiere tal entereza de parte del marido. Él es marido, ha de ser fiel y constante como salvador, no por gusto, sino un compromiso que dejará de manifiesto la relativa fidelidad del marido. La palabra mismo por amor que se ocupa aquí en el pasaje, que es agapate, significa necesariamente lo anterior. Es el amor que busca incesantemente el bienestar de la persona amada. Y sigamos con el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Explica cómo el propósito de Cristo de amor y bien para ella es de apartarla a ella de lo común del mundo hacia un fin santo, hacia un fin exclusivo y único para él. El proceso de santificación es por las Escrituras, tal como dice. Que necesariamente requiere de la colaboración de ella, o sea, una respuesta de fe. Siempre hay fe que tiene que ejercerse para con las Escrituras, para con la palabra. Así que vemos que se requiere de la colaboración de ella, la iglesia, en un ejercicio de fe. Ahora, Cristo la trae por medio de sus palabras.
por los cuales Él se revela a sí mismo en cuanto a su carácter. Además, le extiende promesas de un futuro juntos y compartido. Ahora, hermanos, nosotros nunca hemos visto todavía a nuestro amado Cristo. ¿Cómo le conocemos? Bueno, primeramente le conocemos por su palabra, por las Escrituras. Y luego experimentamos a medida que vayamos ejerciendo fe y asimilando su palabra y entrando en lo que es experiencia espiritual, luego experimentamos su fidelidad en experiencia espiritual, en compañía de su palabra. Y nosotros colaboramos en el proceso de santificación, atraídos hacia Él en santidad y al mismo tiempo abandonándolo el mundo, dejando a nuestras espaldas lo que sea contrario a Él. Y llegamos al versículo 27. Aquí vemos que se detalla la finalidad que procura, a fin de presentársela a sí mismo. Este versículo es maravilloso. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora vemos que aquí el proceso de santificación llega a un estado y momento culminante. Esta santificación completa de liberación total del pecado y una limpieza perfecta y absoluta. Y aun siquiera los efectos del pecado, las manchas de enfermedad y los estragos del envejecimiento ya no existirán. Estaremos en perfectas condiciones para unirnos en gloria sempiterna a su persona. Ahora es evidente que este estado y momento culminante es más allá de nuestra experiencia terrenal, porque describe el resultado del rapto y será manifestado y publicado en el tribunal de Cristo y después. Ustedes conocen esas escenas tan hermosas. Aunque aquí vemos una declaración de su propósito, y aunque su cumplimiento aún espera en el futuro, no cabe ninguna duda en nosotros que va a suceder. Tenemos esta seguridad gozosa, porque es Dios, el Dios que no miente y quien es grande en su fidelidad, que lo dice. Siempre con Él, y es la huella, la evidencia de su fidelidad, siempre hay perfecta concordancia entre sus palabras de promesa y su cumplimiento. Y nosotros en fe nos regocijamos, anticipando aquel día eterno. Y aquella anticipación produce en nosotros un cambio práctico, produce un efecto en nuestra manera de ser aún ahora, mientras estamos en la tierra. Y el versículo 28 nos va a llevar a los maridos a este cambio práctico para con nuestras esposas. Dice en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que vemos una conclusión lógica y consecuente. Tal como Cristo nos ama y procura producir en la iglesia esta santificación, apartarnos del mundo para unirnos dignamente a Él, así el marido, vean hermanos ese paralelo, así el marido ha de unir así su esposa en relación benéfica, con ternura salvadora, atrayendo su afecto y aprecia para con él. Ahora, en la práctica real, el disfrute y nobleza de carácter y esta relación, el matrimonio, da lugar a una verdadera riqueza de experiencia humana. Es realmente satisfactorio. Cuotas
la capacidad del ser humano para disfrutar aquí en el mundo. Ahora, ella estará completamente segura y descansando en su cuidado salvador, y sin temor ni susto, satisfecha y confiada en su fidelidad. Y es aquello, hermanos, que manifestará la verdadera sabiduría del marido. Espero que lo apreciemos. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, entre paralelo y entrelace que vemos aquí entre lo humano terrenal y lo que se espera en nuestros matrimonios y lo celestial entre Cristo y la iglesia es constante. Lo que se puede apreciar en el entrelace de Cristo con la iglesia es lo que se espera que exista en nuestro entrelace y relación con nuestras esposas. Esa es la fuerza del argumento que está comentándonos. Nos insta que entendamos el potencial de gozo, tanto aquí como en ese entonces. ¿Nos vamos a gozar con Cristo en el futuro? Entonces, hemos de gozar de igual manera, cumpliendo el mismo nivel de compromiso aquí, en absoluta y evidente fidelidad. Y luego dice en el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, citando de Génesis, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y realmente la manera real y práctica es así. Nada menos será suficiente. Requiere de la unión absoluta en una sola entidad, con todo el cuidado mutuo y fusión de pensamiento y vida. No dependerá de altibajos emocionales y circunstanciales, ni dependerá de las debilidades ni dificultades que se presentan, sean como o cuales sean. El propósito declarado es de ser su Salvador y trabajar juntos en amor para superar la falta y ver al cónyuge bien. Ahora, una pregunta bien aterrizada, ¿lo podremos lograr? Bueno, es una declaración en fe, de propósito y actuación, que en nuestras personas tan imperfectas, seguramente se tendrá que renovar con frecuencia, sin duda. Pero vislumbramos la gran ganancia para nuestros matrimonios y para el desarrollo del carácter de Cristo. Su fidelidad en nosotros, el carácter de Cristo principal es su fidelidad. Es propio de Dios, es propio de Cristo. Es lo que ha de verse en nosotros, la absoluta fidelidad. Y el versículo 32 sigue, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, yo no sé si ustedes se han preguntado, mis hermanos y hermanas, ¿por qué habla de misterio aquí? ¿Qué es un misterio aquí en el Nuevo Testamento? Bueno, el misterio es una gran verdad acerca de una entidad que no existía en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo Testamento. Y a menudo los misterios tienen que ver con la iglesia, que por supuesto no existía en el Antiguo Testamento. Así que el primer matrimonio humano, Adán y Eva, que
cuyo matrimonio ha sido repetido, replicado en todos nosotros casados después. El matrimonio de Eva, Adán y Eva, realmente prefigura la unión entre Cristo y la Iglesia. Y cada matrimonio desde aquel entonces también, nosotros ya que existe la Iglesia, lo que era algo misterioso ahora llega a plena luz, ha de ser también una réplica, una demostración de lo mismo. Así que el matrimonio realmente prefigura la unión entre Cristo y la Iglesia. Ahora, aquello automáticamente agrega gran significado a nuestros matrimonios. Hemos de ser ejemplares en nuestra vida de su relación con la Iglesia. Ahora, espero que todos captemos ese concepto, porque agrega tremenda importancia a nuestro matrimonio. Apreciando la calidad noble y abnegado del amor de Cristo para con la Iglesia, nosotros los maridos que somos paralelos a Él, en esta figura, hemos de tomar la delantera en mostrar esta misma calidad de amor para con nuestras esposas. Es un tema grande en que reflexionar y así modificar nuestra conducta. Y por supuesto, como vimos, vamos a ver en el último versículo, es un camino de 2 días. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. He tomado este versículo, lo he tomado como tema aparte, conferencias, pero si hubiera un solo texto para matrimonios, este tendría que ser el texto. ¿Por qué? Que se dirige, ese texto ocupa 2 palabras, respetar, que se dirigen a la necesidad básica psicológica de raíz de cada ser, que cada uno quiere, y sin la cual no funciona, esa persona no funciona como integrante de un matrimonio. Ella necesita nada, y él debe sentirse respetado. Sin estos tratos se paralizan y caen en la miseria personal. Que Dios bendiga su palabra y hasta aquí dejo mi mensaje. Muchas gracias. David, quizás el conto, la alegría, de también la primera reunión mensual, las 3, y no, es que cada una de nosotros y esa se va a que empezaste corto. Capítulo 6 de Miqueas, en el versículo 8, hay un versículo que dice lo siguiente: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué de Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Eso es lo que dice este versículo en el profeta Miqueas. También voy a leer en Primera de Pedro, en el capítulo 5. Y jóvenes están sujetos
a los ancianos, sumimos revestidos de humildad, porque Dios a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 2, en la epístola del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 2, en el versículo 5, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y finalmente voy a leer un versículo en un evangelio, que va a ser el evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y versículo 29, dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor bendiga su palabra. Vamos a intentar expresar el tema en esta oportunidad, en estos minutos, que tiene que ver con revestirse de humildad. Eso es lo que está exhortando aquí el apóstol Pedro a la iglesia en general, revestidos de humildad. Y en la verdad de las cosas, que este es una cualidad que, si yo la voy a buscar en la RAE, yo aquí tengo anotado, dice virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Desde el punto de vista bíblico, dice el significado: aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Y bueno, hay versículos en la palabra del Señor, lo hemos leído, y también a través de toda la Biblia, como el Señor, en su esencia, Él ama a los humildes, resiste a los soberbios. Si ustedes se dan cuenta y se acuerdan de lo que sucedió con Nabucodonosor, aquel hombre, ¿no es cierto?, que ya teniendo todo el apogeo de su reino, y él, al contemplar allí en el jardín de Babilonia, ¿no es cierto?, cómo él decía para sí mismo: no es esto la Babilonia que yo construí, ¿no es cierto?, por mi poder, por mi mano. Entonces vemos a él orgulloso delante de Dios, no le dio la gloria a Dios. Por lo tanto, él fue conducido como las bestias del campo, para que él se diera cuenta, transcurridos los tiempos que estaban destinados para él, se diera cuenta de que él era solamente un hombre, una persona que, si no fuera por la mano de Dios, no hubiese tenido todo ese poder que Dios le había concedido. Pero él no dio la gloria a Dios. Y nosotros vemos en la Biblia en tantas ocasiones que nosotros, como creyentes, como aquellos que expresamos ser hijos de Dios, debemos ser humildes. Así como el Señor aquí en estos versículos en Mateo, perdón, y en Filipenses también, ahí están esos dos pasajes que hemos leído. Nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Primeramente, ahí en Filipenses, en relación a cómo Él se humilló hasta lo sumo. Él se humilló de tal manera que entregó su vida
allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y así como Él se humilló, nosotros debemos tener también esa disposición, esa actitud como creyentes, porque Él es nuestro precursor, nuestro modelo. Por lo tanto, tenemos que seguir sus pisadas. Y ahí en Mateo capítulo 11, Él también declara que nosotros aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Y dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense ustedes que yo leyendo por ahí, me di cuenta que, bueno, había una persona que enseñaba respecto de cómo era la persona creyente que era realmente en su proceder diario, ¿no es cierto?, humilde. Y decía él que, bueno, el creyente que es humilde vive en paz, ¿ya? De acuerdo a Filipenses capítulo 4. Es manso como el Señor Jesucristo lo era. Es perdonador, o sea, no le cuesta perdonar. Fíjense ustedes que el creyente que atesora por allí el orgullo, ¿no es cierto?, le cuesta perdonar. Es una persona que a lo mejor busca una y otra excusa para poder tramitar al hermano que quiere pedirle perdón, ¿ya? En cambio, esa persona que es humilde, que tiene un espíritu perdonador, ¿no es cierto? Esa es una característica de él. El creyente que es humilde renuncia a sí mismo, así como el Señor lo solicita, como Él lo pide, ¿no es cierto? Cuando esa multitud iban detrás del Señor y alguien le decía, ¿no es cierto? Yo iré por donde tú quieras que vayas, o déjame primero que vaya a sepultar a mi padre y luego te seguiré. Y el Señor les muestra, ¿no es cierto?, de que uno tiene que renunciar a uno mismo y seguirle. Aquella persona que acepta su vida tal como está allí, ¿no es cierto? Que no, que no busca algún tipo de, o hacer algo, ¿no es cierto? Como rectificar su vida por la de uno, por la fuerza de sí mismo. Aquella persona que se da cuenta de que tiene limitaciones, como hemos leído, se da cuenta que es un pecador, que lo único que merece es la condenación eterna, es una persona que se caracteriza también por la humildad. Y eso es lo que nos pide el Señor. Y vamos a leer aquí ahora ya en forma más específica, ir abordando cada uno de los versículos que hemos leído. Nosotros hemos leído ahí en Miqueas este versículo que muchos hermanos eh, citan muchas veces, porque aquí en este lugar, en el versículo 8, dice, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay que tener en cuenta que la pregunta que se hace en el versículo 6 tiene que ver con lo que es la ley, ¿no es cierto? De cómo, ¿acaso tengo que llevar sacrificios? ¿Acaso tengo que sacrificar miles de corderos, ¿no es cierto? Holocaustos. ¿Tengo que hacer esto? Preguntan los israelitas. ¿Y cuál es la respuesta del profeta y de la respuesta de Dios? ¿Ya? Nada de eso. ¿De qué se trata? De hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice que el Señor no quiere los sacrificios, no quiere las buenas obras de las personas, que la religión muchas veces, de hecho, está equivocada, ¿no es cierto?, pensando que haciendo esto u otro voy a agradar a Dios. No. Y esto que está acá, algunos comentaristas de la Biblia señalan que justamente el creyente, aquella persona que descansa en la justicia de Dios a través de haber creído en la persona del Señor Jesucristo y su obra, es aquel que está capacitado para poder ejecutar, para poder poner en la práctica estos requerimientos que están aquí. Solamente hacer justicia, amar misericordia. ¿Cómo no el creyente puede hacer misericordia si ha sido objeto de la misericordia de Dios por medio del Señor Jesucristo? Siempre pensamos nosotros en ese samaritano extranjero tendido en el camino, asaltado por un ladrón, y aquel que viene allí, que
llegando, el viajero más bien, no el samaritano, el samaritano viajero que viene, que es extranjero que viene, ¿no es cierto?, que representa al Señor Jesucristo, lo atiende, lo sana, lo cura, lo lleva al mesón y él se preocupa por él. Fíjense ustedes que cómo ese hombre que fue objeto de la misericordia de aquel extranjero, en este caso los creyentes, siendo objeto de la misericordia del Señor, que nos atendió y nos dio vida y vida en abundancia, no tenemos que hacer misericordia, amar justicia y ser y humillarnos delante de Dios. Obviamente así es, así debe ser. El creyente debe hacer lo que el Señor hizo, imitarle a Él. Y eso es lo que Él pretende de cada uno de nosotros, los creyentes. Ahora, para ir avanzando, eh, dentro de lo que es la humildad, hay dos aspectos aquí que son importantes de ver. Por ejemplo, la naturaleza de la humildad. ¿De dónde viene? ¿Dónde procede la humildad? Bueno, procede de Dios, de lo alto. Y Jesús es el que representa y hace carne, por así decirlo, la humildad, como lo hemos leído. Él es manso y humilde, Él se humilló hasta lo sumo. Por lo tanto, nosotros debemos hacer lo que Él hizo, imitarle a Él. Y cuando el Señor le dice a sus discípulos, enseñándoles cuando fueran a predicar el Evangelio, les dice, bueno, ustedes hagan esto otro, prediquen el Evangelio, hagan milagros, pero dice ahí, una vez que terminen toda esa labor, ese trabajo, ustedes deben decir, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, mostrando esa humildad y dándole la gloria solamente al Señor. Cuando a nosotros nos va bien en la actividad evangelística, por ejemplo, hay personas que te escuchan, que escuchan el Evangelio, que se ve que están interesadas, y de repente hay una persona que se convierte al Señor, y el Señor se digna a utilizarnos nosotros como instrumentos para que una persona se acerque a los pies del Señor y se convierte al Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? Dar la gloria a Dios. Esta debe ser. Rechazar el elogio. De repente, a mí me lo han dicho, no sé si ustedes se lo han dicho, y a lo mejor a los creyentes que a lo mejor ministran o predican, mire, me gustó la palabra. Entonces, uno piensa y uno en la carnalidad puede a lo mejor de alguna manera decir, bueno, a lo mejor me preparé bien o algo así, pero en realidad lo que la recomendación de la palabra del Señor es lo que dice este versículo. Siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Dar la gloria a Dios porque todo lo que somos, el hecho de que nos utilice de una u otra manera, el Señor es el que debe ser glorificado. Si usted se fija en el 1 de Pedro donde leímos, en el capítulo 5, en el versículo 5, dice revestidos de humildad. ¿Y qué es lo que significa esto? Cuando uno está hablando de revestirse, o sea, estoy vestido con algo, que sería en este caso mi propia persona, mis características, qué sé yo, pero dice ahí que hay que revestirse, o sea, revestidos de humildad, es decir, ese vestido va a tapar lo que pueda salir de mi persona, algo que pueda a lo mejor pensar yo que puedo brillar, aquello se tapa con el revestimiento de la humildad. No sé si se da cuenta, pero el Señor eso es lo que quiere, que nosotros nos revistamos, o sea, nos coloquemos una túnica de humildad para que no salga nada a relucir que podría afectar, por así decirlo, lo que es la gloria de Dios, lo que es suyo, el reconocimiento de Él. Por lo tanto, debemos pensar en que el apóstol Pedro está diciendo a cada uno de los creyentes que nosotros debemos revestirnos de humildad, así como el Señor lo hizo. El Señor en su venida, humilde y manso,
como aquel cordero que no abrió su boca, fue conducido al matadero y él fue sacrificado por nuestras almas. En relación a la humildad que el creyente debe realizar, debe aplicar en su vida, esta humildad también debe ser de una constante comunión con Dios. No sé si usted se ha fijado, pero la persona que se ve que es humilde está en una constante comunión con el Señor. La idea es que la persona, el creyente, el pecador, nosotros, el que habla y todos los que escuchamos, delante del Señor tengamos esa comunión estrecha con Él. Así como Job reconoció y él tenía, ¿no es cierto?, delante de su Dios aquella estrecha comunión. Y voy a leer un versículo que dice, y que él lo expresó al final prácticamente, dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y estas palabritas, el polvo y la ceniza, es algo que yo no lo había considerado, pero sí lo leí en un lugar por ahí. Y fíjense que la ceniza se supone que es el residuo que queda de todo lo que uno quema. Y en el antaño, ¿no es cierto?, los israelitas quemaban becerros, quemaban también, ¿no es cierto?, machos cabríos, etcétera, ovejas, y las quemaban y quedaba la ceniza allí. Y esa ceniza quedaba y había que empezar a botarla, ¿no es cierto? Porque eso no era acepto al Señor, no era acepto a Dios. Todo lo demás, en olor grato a Jehová, todo eso, el humo salía, ¿no es cierto? Todo eso que se quemaba en la presencia del Señor, pero la ceniza quedaba ahí, era un residuo. Y aquí Job está diciendo que él se arrepiente en polvo y ceniza. Y el polvo, ¿no es cierto? El polvo, ustedes saben, el polvo es la tierra, no sé, uno encuentra en lugar por ahí, cualquier lado, toma la mano y saca un poco de polvo, y eso es lo que nosotros vamos a quedar de esa manera nosotros después. Polvo eres y a polvo regresarás. Y nosotros vemos la fragilidad aquí de la vida del ser humano, la fragilidad. Entonces, Job, ¿qué es lo que está reconociendo? Él está humillándose delante de su Dios porque él reconoce que es polvo y es ceniza. Fíjense ustedes cómo Job lo hace. No sé si se acuerdan ustedes de Abraham, cuando Abraham tiene un diálogo con el Señor, cuando le fueron a anunciar, el Señor, ¿no es cierto?, junto con algunos ángeles, le fueron a anunciar sobre lo que iba a ocurrir con Sara, y también, ¿no es cierto?, qué es lo que iba a ocurrir con Sodoma, que iba a ser destruida, iba a ser quemada con fuego del cielo, y él intercede por Job, ¿no es cierto? Primero comenzó con 50, si es que, perdone Señor, dice, aunque yo soy polvo, ¿no es cierto? Y ceniza, le dice ahí en Génesis 18:27, aunque yo soy polvo y ceniza, es decir, yo reconozco que soy una persona eh, que no merezco nada, ¿no es cierto? Soy polvo y ceniza. Fíjense ustedes lo que dice Job. Y esa es la actitud que el creyente debe tener, pero también implica una constante comunión con el Señor, porque si ustedes se fijan, Abraham fue considerado amigo de Dios. Pensemos en Enoc, ¿no es cierto? Él también caminó con Dios en estrecha comunión con él y le llevó Dios, le llevó Dios. Y aquí vemos Job, ¿no es cierto? También bendecido por Dios en un principio, luego probado y finalmente bendecido nuevamente, y ahí tenemos las consecuencias. ¿Y por qué? Porque Dios ama a los humildes. Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Que el Señor nos libre a cada uno de nosotros de eh, aguardar o de guardar en nuestro corazón un atisbo de soberbia, porque puede ocurrir. Recuerdan ustedes que aquellos israelitas y el Señor les advierte, ¿no es cierto?, cuando lleguen a la tierra prometida y estén allí, siempre acuérdense de quién, ¿no es cierto?, de quién es su Dios, quien los trajo de esclavitud, que los sacó del pueblo de Egipto para llevarlos a esa tierra de promisión,
donde fluye leche y miel. Y allí que cuando comiencen a ser prosperados, den las gracias a Dios y no se olviden de Dios, porque puede ocurrir que el corazón del hombre se olvide de Dios. Y había un peligro. Y el Señor les mostró, ¿no es cierto?, a través de sus siervos, que eso tenían que tener cuidado de aquello, ¿ya? Y bueno, si nosotros pensamos en otras características de esto de andar humildemente, por ejemplo, la persona que anda, el creyente que anda humildemente, eh, está en una constante actividad. La persona que es humilde, el creyente que es humilde, está trabajando para el Señor constantemente. Eh, es un ejercicio constante esto de la humildad. Somos siervos de Dios, debemos cumplir nuestro ministerio. A veces con pena uno ve que pasa el tiempo y los hermanos, en lugar de involucrarse más en la obra del Señor, van retrocediendo. Y lo que al principio parecía ser algo que vibraban, ¿no es cierto?, Eh, obedeciendo y trabajando para el Señor, después se van debilitando y cada vez van abandonando, ¿no es cierto?, lo que es es el ministerio que el Señor les ha dado. Hay un versículo que dice que el Señor va a hacer que nosotros cumplamos nuestro como creyentes. El Señor nos ha salvado con un propósito y el Señor no dejará su obra allí, ¿no es cierto?, eh, en el camino, sino que va a hacer su obra en nosotros. A veces la persona, el creyente, se distrae, ¿no es cierto?, y baja la mirada de su obra, y el Señor lo llama de una u otra manera, ¿no es cierto?, porque Él disciplina a sus hijos, y el Señor está allí porque Él sabe quiénes son sus ovejas, y las ovejas oyen su voz, y Él las conoce, y le siguen. Y de repente cuando alguien es porfiado, ¿no es cierto?, el Señor también lo va y toma su vara para conducirlo nuevamente. El Señor nos ayude a ser constantes en esto de trabajar, de andar en humildad de manera constante como Él lo quiere. Marta es un ejemplo de cómo ella, hablo, ¿no es cierto?, de la hermana de Lázaro. No sé si se acuerdan ustedes, a mí me ha costado entender de repente cuál es la diferencia entre y por qué reprocha Marta a María, ¿no es cierto? María estaba con el Señor allí a sus pies, tomando la buena parte. En cambio, Marta le recrimina, ¿no es cierto?, a María que no tiene cuidado ella, reprende al Señor para que me ayude también, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la actitud que tiene María? La actitud de María es una actitud humilde. Ella está allí con el Señor y era necesario estar con Él en ese momento. Y Marta, si bien es cierto, estaba también haciendo un servicio al Señor, ella eh, se puso como la señora de la casa y le pidió al Señor que le dijera a María a María que le ayudara. Pero si ella se hubiese quedado callada, ¿no es cierto?, y hubiese seguido sirviendo al Señor, las dos hubiesen, y ella también más bien, no las dos, sino que María mostró humildad. También Marta hubiese mostrado humildad si ella no hubiese dicho nada, absolutamente nada, solamente haber servido al Señor. Y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. La humildad también implica progreso y constancia, progreso y constancia. Y, y bueno, eh, a veces uno puede actuar también como aquel hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, así llamada. El hijo mayor estaba con el padre, ¿no es cierto? Siempre estuvo allí. El hijo pródigo eh, despilfarró sus recursos con
viviendo perdidamente en una tierra apartada. Pero aquí el hijo mayor, ¿no es cierto?, viene también con aquella actitud, ¿no es cierto?, negativa de cómo aquel hermano menor hizo algo mal, ¿no es cierto? Como creyentes uno tiene que mostrar humildad y el Señor es el que va a tomar carta en el asunto en el tribunal de Cristo. Él va a llevar a todos los creyentes, ¿no es cierto?, ante el tribunal. Y allí aquello que no se hizo bien será quemado y aquello que se hizo bien quedará, ¿no es cierto?, como aquella obra de olor fragante al Señor. Pero nuestra actitud como creyentes frente a nuestros hermanos tiene que ser no una actitud de rechazo, ¿no es cierto?, y de juicio en el sentido como lo hizo este hermano, ¿no es cierto? Y todo lo contrario, alegrarse y cuando esta fiesta se hizo, ¿no es cierto? Porque había sido vuelto sano y salvo aquel hijo pródigo a la casa paterna. Y así nosotros podemos seguir avanzando, aunque ya es tarde, pero que quede en nosotros aquellas palabras, ¿no es cierto?, del Señor y también aquellas palabras del apóstol Pablo, que son palabras de Dios también, inspiradas por el Espíritu Santo, respecto a cómo los jóvenes deben, dice ahí, mostrar su misión y poder aprender, ¿no es cierto?, también de los consejos de aquellos que tienen más años, no solamente en el aspecto, digamos, cronológico, que la vida enseña a los seres humanos a tener experiencia y a tener, por lo tanto, más sabiduría, sino también en el aspecto espiritual principalmente, donde aquel hermano o hermana que tiene más años en el Señor puede también estar dispuesto a dar un consejo a aquellos jóvenes y los jóvenes presentarse de manera humilde delante de aquellos que llevan el liderazgo dentro de la iglesia local. Tal vez una persona que a lo mejor eh, por los años a uno le puede dar un consejo. ¿Cuántas veces los jóvenes a veces cometen errores que le cuesta bastante en su vida? Y después, si eso hubiese sido, si hubiesen pedido un consejo a tiempo, se hubiese evitado, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando se habla de la iglesia en general también, nuevamente repito aquellos versículos que aparecen aquí en Pedro, el apóstol Pedro, hacia los creyentes, revestidos de humildad en todo. No es algo que hay que hacerlo durante los momentos en el cual estamos en una reunión como esta, o con los hermanos cuando nosotros visitamos a los hermanos, sino también en todo momento, cuando estamos en el trabajo, ¿no es cierto?, frente a los inconversos, cuando estemos en la calle, cuando estemos comunicando con nuestros vecinos, revestidos de humildad, porque allí estaremos glorificando al Señor, estaremos siendo lo que el Señor quiere que seamos, siendo carta abierta al mundo y de manera efectiva, ¿no es cierto? Y no así como aquel, y a mí me cuesta decirlo y lamentablemente esa noticia que tuvimos en estos días, ¿no es cierto?, que se ha salido por todas las redes, ese pastor, ¿no es cierto?, que, entre comillas, ¿no es cierto?, que hizo aquella mentira, ¿no es cierto?, y que han dado en las redes por todos lados, eh, vemos cómo se denigra el Señor y cómo se denigra el Evangelio con todas esas cosas. Que el Señor nos ayude a ser humildes, que el Señor nos ayude a mostrar un buen testimonio, que el Señor bendiga su palabra. No sé, Pancho, si me permites orar para terminar. Sí, claro, hermano. Adelante, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos en estos momentos porque tú nos has bendecido, Padre, en esta oportunidad con tu palabra, en la primera parte con nuestro hermano David,
sobre los matrimonios y también, Padre, en esta ocasión acerca de este tema, este concepto de la humildad, este valor, este fruto, Padre, que debemos imitar, que debemos tener en nuestra vida. Gracias te damos por este tiempo que hemos podido leer tu palabra, la hemos podido meditar y compartir con nuestros hermanos. Gracias te damos por toda esta reunión, por todo lo que hemos podido participar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.